Muy buenos días, hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos a este estudio de la palabra de Dios. Y el día de hoy estaremos estudiando acerca de este tema titulado El pecado. Y es que sin lugar a dudas, el pecado es una enfermedad espiritual muy destructiva y dolorosa. Una enfermedad que lamentablemente abunda en este mundo. Basta con mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de ello. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces sucede que cuando estamos caminando por las calles, pues vemos mucha práctica del pecado, adulterio, borracheras, envidias, pleitos, celos, maldicencia, etcétera, etcétera. Entonces nos damos cuenta que lamentablemente el mundo está en pecado. Y es que, ¿quién en esta vida no ha cometido pecado en algún momento? ¿Quién se atrevería a decir que jamás ha pecado? Si bien es cierto, a veces podemos encontrarnos con personas que se atreven a decir que jamás han pecado, pero no se dan cuenta que al hacerlo contradicen lo que enseña la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara y nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como podemos ver aquí, estimados hermanos y amigos, el apóstol Pablo en esta carta que envía a los romanos, claramente dice el apóstol, por cuanto todos pecaron. Esta es una verdad bíblica, mis amados hermanos. Dice la palabra que todos hemos pecado. Y una terrible consecuencia a nuestros pecados es estar destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si hay personas que piensan que no pecan, si hay personas que en sus mentes creen que jamás han ofendido a Dios, pues esto es un error, una equivocación, porque la Biblia claramente dice que todos hemos pecado. Ahora bien, ¿qué es el pecado? Según el diccionario bíblico W. E. Vine, nos dice que el pecado es una palabra, viene de una palabra griega, hamartía, y esta palabra significa literalmente errar en el blanco. El apóstol Juan, ahí en la primera carta, en el capítulo 3, versículo 4, nos dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Según el apóstol Juan, eh, una persona comete pecado cuando infringe la ley de Dios. Cuando hablamos de la palabra infracción, nos hacemos una referencia a una violación, es decir, que peca toda aquella persona que viola, que desobedece, que rompe la ley de Dios. Santiago, ahí en la carta que él escribe en el capítulo 4, versículo 17, nos dice lo siguiente: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Como podemos ver, pecar no solamente tiene que ver con violar la ley de Dios, sino también pecamos cuando sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos. Ahora, una pregunta muy importante que también debemos analizar. ¿Será que es cierto que heredamos el pecado de Adán y Eva? Algo que la mayoría de personas aprendemos es que somos pecadores debido al acto cometido por Adán y Eva, y nos hacen creer que desde el momento en que nacemos somos pecadores. Pero, ¿qué enseña la Biblia? ¿Realmente un niño recién nacido llega a este mundo siendo un pecador? Obviamente no. Esto es contrario a lo que enseña la palabra de Dios, porque Jesús, nuestro Señor Cristo Jesús,
enseñó lo siguiente acerca de los niños. Dice aquí en Mateo capítulo 19, versículo 14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, con esto podemos ver que mientras hay algunas personas que condenan a los niños, mientras hay personas que les llaman pecadores, mientras hay personas que acusan a un bebé o a un niño de violar la ley de Dios, pues Jesús nos enseña totalmente lo contrario. Jesús nos enseña que de los niños es el reino de Dios. Por lo tanto, un niño no hereda el pecado de Adán y Eva. Además, Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 18 y versículo 20 nos dice lo siguiente: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Vemos claramente en este pasaje que quien va a morir no es el hijo del pecador, sino el que peca. Esto es lo que nos explica aquí el profeta Ezequiel. Y de hecho, cuando nosotros leemos todo el contexto de este capítulo 18, vemos que pasan tres generaciones. Un padre bueno que gana, obviamente, ¿verdad? Que está bien delante de Dios, pero que tiene un hijo malo. Y después ese hijo malo tiene un hijo bueno. Y el resumen a estas tres generaciones que vemos en este capítulo 18, pues Ezequiel lo resume con este versículo 20, ¿no? Donde nos hace ver que el alma que peca, esa morirá. Y es que sería muy injusto que un día alguno de nosotros llegáramos al tribunal de Cristo y que el Señor nos dijera, ¿sabes qué? Estás condenado por culpa de tu padre, estás condenado por culpa de Adán. ¿No sería eso injusto? Por supuesto que sí. Y Dios no es un Dios injusto, Dios es un Dios justo. Así que el alma que peca, esa es la que paga. El Hijo no lleva el pecado del Padre, ni el Padre lleva el pecado del Hijo. Cada uno de nosotros seremos responsables de nuestros propios pecados. Así que heredamos el pecado de Adán y Eva. La palabra de Dios nos enseña que no. Ahora bien, ¿cuándo entonces comenzamos a pecar? Si no pecamos cuando nacemos, si no pecamos en la niñez, entonces, ¿en qué momento nos convertimos en pecadores? Vamos a leer lo que dice Génesis capítulo 8, versículo 21. Dice así: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Ahora vemos aquí nuevamente lo que nos enseña y menciona la palabra de Dios. Tenemos aquí estas palabras recalcadas aquí en color azul, donde el mismo Señor nos enseña que el hombre es pecador, no cuando nace. La Biblia no dice que el intento del corazón del hombre es malo desde su niñez. Tampoco dice es malo desde que está en el vientre de su madre. Así no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara y contundente. El hombre es malo desde su juventud. Esto es, el hombre comienza a pecar cuando ya tiene el discernimiento de lo bueno y lo malo. Así que no podemos decir, no podemos estar pensando que un niño es un pecador cuando lo único que ha hecho es nacer. Ahora bien, ese niño, en el momento en el que crece y comienza a hacer cosas ahora sí con maldad en su corazón, es allí cuando nace el pecado. Así que, mis estimados hermanos y amigos,
Nosotros somos pecadores no en la niñez, no en nuestro nacimiento, sino en nuestra juventud. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? Dijimos que es una enfermedad espiritual muy peligrosa y destructiva, y por lo tanto, pues debe de tener consecuencias difíciles y duras para el hombre. Una de ellas es la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice aquí el apóstol Pablo, la paga del pecado es muerte. Y esto es una realidad. El hombre, el ser humano, trabaja para el pecado. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, maldad, envidia, celos, iras, contiendas, herejías, hechicerías, etcétera, etcétera, etcétera. El hombre vive en pecado, en maldad. ¿Y cuál es su paga? Dice el apóstol Pablo, la muerte. Ahora bien, muchos podemos estar pensando, yo he cometido pecado y nunca he muerto, sigo vivo, pero no hay que confundirnos. La palabra muerte es una palabra que viene del griego thanatos, y esta palabra quiere decir la separación de Dios por parte del ser humano. Es decir, que cuando habla de la palabra muerte, no está haciendo referencia a la muerte física, sino a una muerte espiritual, a la muerte que el ser humano tiene cuando empieza a cometer pecado. Entonces, recordemos, por ejemplo, las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1, cuando dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, cuando el ser humano comete pecado, muere, no físicamente, sino espiritualmente. Recordemos el ejemplo de Adán y Eva. Dios les dijo a ellos que no probaran de aquel fruto, porque el día que de él probaran, iban a qué? A morir. Cuando ellos prueban ese fruto, no mueren físicamente, pero sí mueren espiritualmente, y entre ellos y Dios hay una separación. ¿Por qué? Porque Dios los expulsa del huerto del Edén en donde ellos se encontraban. Así el hombre, así el ser humano hoy en día. Cuando nosotros en nuestra juventud cometemos el pecado, entonces Dios se separa de nosotros. Y es allí donde necesitamos una reconciliación nuevamente con el Señor. Así que esta es la primera muerte que tiene el ser humano, la muerte espiritual, la cual llega a través del pecado. Por eso la Biblia también menciona, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, esta consecuencia del pecado es grave. ¿Por qué? Porque es la separación de Dios. Otra consecuencia que tiene el pecado es que Dios no nos escucha. Veamos lo que dice Isaías capítulo 59, versículo 1 al 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Otra consecuencia terrible del pecado es que Dios no va a escuchar nuestras oraciones. Y cuando digo escuchar, no me refiero a que no lleguen a sus oídos, porque Dios es todopoderoso, es omnipresente, está en todos lados. Claro que nos escucha, pero a lo que yo me refiero es a que no atiende mis oraciones, a que no me concede las peticiones que yo le estoy haciendo. ¿Y por qué no las concede o por qué no me ayuda? Simple y sencillamente por mis pecados, porque nuestros pecados son un obstáculo para que nuestras oraciones puedan llegar a Dios. Es como nosotros mismos. Cuando queremos que un hijo se porte bien, lo primero que le decimos que es, o cuando queremos comprarle, mejor dicho, un regalo. Si quieres ese celular, hijo, pórtate bien, hazme caso, obedéceme, haz lo que te diga mamá, haz lo que te diga papá.
Eso es lo que nosotros normalmente decimos a nuestros hijos. Dios, aquí podemos decir que actúa de la misma forma. Yo te puedo ayudar, dice el Señor. Yo te puedo salvar. Yo puedo ayudarte y puedo estar contigo. Puedo concederte, ¿verdad? Lo que necesites, pero deja tu pecado. ¿Por qué? Porque tu pecado estorba, tu desobediencia, pues hace, ¿verdad? Hace y provoca que Dios no nos escuche. Así que esta otra consecuencia del pecado es que Dios no escucha nuestras oraciones. Y una última consecuencia del pecado es el lago de fuego. Vemos lo que dice aquí Apocalipsis capítulo 21 versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vemos aquí, mis hermanos, mis amigos, que la consecuencia, ¿verdad?, terrible del pecado es ser lanzados en un lago que arde con fuego y azufre. Aquí vemos algunas prácticas pecaminosas, como lo es la cobardía, la incredulidad, la abominación, los homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, la mentira. Todo esto, todas estas prácticas pecaminosas tienen una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Tener parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que como podemos ver, el pecado no es algo bueno, al contrario, es destructivo y lamentablemente abunda en este mundo. Así que les animo, hermanos, a que nos acerquemos a Dios, a que estemos bien con Dios, a que si no nos hemos reconciliado con Él, lo hagamos el día de hoy, porque el pecado es algo serio, es algo grave y es algo que desafortunadamente está abundando en todo el mundo. Reciban saludos, mis amados hermanos y amigos, y que el Señor les bendiga.